Perdón, muchas gracias. En realidad estoy muy agradecido con la organización de este evento por tomarme en cuenta sobre un tema que me apasiona, que es muy importante y que con motivo de la promulgación de esta ley, pues evidentemente viene a imbuir un poco de esta nueva corriente, ¿verdad?, de la Ley de Garantías Mobiliarias y lo que representa a un contrato que ya se viene utilizando desde hace mucho tiempo en todo el sistema bancario nacional. Sí quiero aclarar que las consideraciones que exponga el día de hoy son personales, ¿verdad? No vengo directamente como un representante del Banco Nacional de Costa Rica, donde trabajo en la dirección jurídica. Pero sí es muy importante la experiencia y un poco cómo se ha venido desarrollando esta figura y tal vez una pequeña crítica que le tengo a esta ley o tal vez preguntas que me nacen de la promulgación de esta ley. Como la mayoría conocemos, el fideicomiso es un contrato típico regulado en el Código de Comercio a partir del artículo 633 y hasta el 662, y tal vez el rasgo más característico y diferenciador que tiene el contrato de fideicomiso es la creación de un patrimonio autónomo. El artículo 634 dice: puede ser objeto de fideicomiso toda clase de bienes y derechos que legalmente estén dentro del comercio. Los bienes fideicometidos constituirán un patrimonio autónomo apartado para los propósitos del fideicomiso. De ahí hay que tomar en cuenta esa naturaleza jurídica que tiene el fideicomiso y lo que significa ese traspaso en propiedad fiduciaria y cómo se diferencia la propiedad fiduciaria con las demás garantías reales. Con el tema propiamente del fideicomiso de garantía, el artículo 648 ya viene en el segundo párrafo, a legalizar o a regular la posibilidad que tienen las partes, de acuerdo con la autonomía de la voluntad, de constituir un fideicomiso sobre bienes o derechos en garantía de una obligación con un fideicomisario. Dice: en tal caso el fiduciario puede proceder a la venta o remate de los bienes en caso de incumplimiento, todo de acuerdo con lo dispuesto en el contrato. Aquí hay una disposición que evidentemente viene en pro del principio de autonomía de la voluntad. En tanto las partes estén de acuerdo, y ha venido un poco la sala primera incluso la constitucional a decir: mientras se respeten el debido proceso y el derecho de defensa que tiene un deudor, las partes libremente pueden programar cómo va a funcionar esta cláusula famosa de ejecución, que en algunos casos ha traído controversia y en otras no tanto. La Sala Constitucional, a diferencia de otros países, ha tratado el tema específico del patrimonio autónomo. En el voto 2001-09392 de las 14:54 horas del 19 de septiembre del 2001 se indicó, y leo nada más un pequeño extracto: sin embargo, es importante mencionar que los bienes fideicometidos desde el momento en que el negocio se celebra constituyen un patrimonio autónomo para los propósitos del fideicomiso, lo que supone la pérdida del derecho de propiedad por parte del fideicomitente sobre los bienes que conforman este patrimonio autónomo. Ese es el reconocimiento constitucional de esa autonomía patrimonial que tenemos que respetar, y que si somos seguidores de lo que la ley establece, de lo que la jurisprudencia establece, bueno, tenemos que ir delimitando lo que es un fideicomiso y separándolo un poco de los demás tipos de garantía. Aquí un pensamiento que no es propio ni mucho menos, pero que tal vez ha generado un poco de polémica, y es que el fideicomiso de garantía no es en sí una garantía real. No hay un derecho real de garantía propiamente hablando, en el tanto y en el cuanto que lo que hay es un traspaso de propiedad fiduciaria. El fiduciario tiene un derecho real sobre un bien que le es propio. No hay un derecho real sobre un bien ajeno como es en el resto de las garantías reales, ¿verdad? Lo que tiene un acreedor hipotecario o un acreedor prendario es un derecho real sobre un bien que es ajeno. En el caso del fideicomiso, el derecho de propiedad fiduciaria se ejerce sobre un bien que es propio, en virtud de que el dominio fiduciario existe y es tutelado por ley. ¿Qué ventajas le da la doctrina al fideicomiso de garantía? Bueno, hay varias. Se dice, aunque ahora hay que ver un poco por la evolución que ha tenido en los tribunales, que es más económica en la fase de cumplimiento del fideicomiso, en el tanto que, solo para empezar, es mucho más barato constituir un fideicomiso que pagar los gastos de inscripción de un gravamen hipotecario o un gravamen prendario. Obvia el proceso judicial de ejecución y las demoras que lo caracterizan, y aquí vemos un rasgo sobre lo cual ya algunos compañeros expositores han comentado, y es que para el fideicomiso esta nueva
Esta novedad que representa la Ley de Garantías Mobiliarias no es tal, en el tanto que ya se podía obviar el procedimiento judicial de remate. Ya el 648 es un artículo del Código de Comercio que establece la posibilidad de rematar sin necesidad de acudir a un proceso judicial como lo está haciendo ahora la presente ley. Otro tema que también es un poco controversial, pero que así debe verse, y que yo soy al menos defensor a ultranza en el tanto respeto el tema del patrimonio autónomo, y por eso me referí al principio sobre el tema del patrimonio autónomo, y es que el patrimonio del fideicomiso está fuera de la órbita concursal o la quiebra del deudor garantizado, salvo que se pruebe que hubo fraude. Si no hay fraude, se supone que los bienes por no pertenecerle ya al deudor no pueden ser perseguidos por otros acreedores del fideicomitente, de quien originalmente se constituyó en deudor y realizó el traspaso fiduciario. Es una garantía autoliquidable por excelencia, en el tanto y el cuanto el fiduciario no le toca verificar si hubo o no hubo un incumplimiento, simplemente tiene que, en este caso, recibir una instrucción del fideicomisario diciendo, bueno, se verificó un incumplimiento de la obligación garantizada, y en virtud de esa instrucción, pues el fiduciario lo que tiene que hacer es poner en ejercicio la maquinaria tal cual se definió en las cláusulas contractuales de ejecución. No le toca verificar si hay incumplimientos, no lo pone en un papel de juez, no es un proceso de conocimiento de derecho, simplemente es un tema de mera constatación. Al saber que existe un incumplimiento, lo que va a hacer es poner en movimiento ese mecanismo y decirle al deudor, vea, me están diciendo que usted me debe plata, tiene un plazo prudencial para que pague o para que me demuestre haber pagado. Caso contrario, se sigue con el proceso de ejecución. También un tema... el fideicomiso de garantía, en comparación con otras garantías que sí, reales propiamente, como prenda de la hipoteca, tienen una característica común, y es el beneficio, ese privilegio que tiene el acreedor sobre los demás. Y aquí ya no es en virtud de un privilegio que tenga el fideicomisario o ese beneficiario del fideicomiso de garantía sobre la cosa, no hay un privilegio real sobre la cosa, sino que es en virtud de que los bienes ya no forman patrimonio del deudor, sino que están en un patrimonio separado. O sea, si yo soy fideicomisario de un fideicomiso de garantía, mi privilegio es en virtud de que ese patrimonio autónomo y separado es garantía para una obligación conmigo como acreedor. No pueden entrar los demás simplemente porque el patrimonio del deudor, y aquí vuelvo al principio del 981 del Código Civil, el principio de responsabilidad patrimonial, no le va a aplicar en el tanto que ya no son bienes del deudor. Y aquí se sale de la prenda común de los acreedores del deudor y es un patrimonio autónomo y separado, blindado de alguna manera para cumplimiento de esa obligación garantizada. Yo quisiera hacer una aclaración con un tema que se comentó en la anterior exposición, que tiene que ver con la responsabilidad del fiduciario, con alguna ventaja del fideicomiso en el tanto el fiduciario debe garantizar el repago de la obligación. Eso en la práctica no es cierto. El fiduciario no garantiza el pago de la obligación. En todos los fideicomisos de garantía que se utilizan en el sistema bancario nacional, lo que se dice es que el patrimonio fideicometido responde por la obligación y hasta donde ese patrimonio alcance. No puedo pensar que porque la garantía se remató y hay un saldo descubierto, yo le pueda cobrar al fiduciario por esa suma en descubierto, ¿verdad? Él no se obliga en ese sentido, porque quien aceptó la garantía y quien está obligado a velar por la bondad de esa garantía no es otro que el acreedor, ¿verdad? El acreedor fideicomisario, en un caso de un crédito bancario, es el que va a hacer un estudio tanto de la capacidad de pago del deudor como de la garantía, y una vez que acepta la bondad de esa garantía, pues el riesgo de la garantía es de él, y no podemos pensar que el fiduciario va a responder en caso de que no alcance el patrimonio fideicometido para el repago de las obligaciones. Perdón. Otro tema importante que se habló ahora en la ronda de preguntas anteriores sobre el pacto comisorio. Mucho se ha hablado del fideicomiso de garantía como una violación del pacto comisorio, que es una prohibición que hace la ley expresamente para garantías reales, las hace en el 536 del Código de Comercio para la prenda y en el 421 del Código Civil para la hipoteca. En el tanto, se entiende que es prohibida una apropiación directa del acreedor en relación con los bienes que el deudor gravó, que no han dejado de ser propiedad del deudor. Esto es un tema que ya fue superado, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Y vuelvo al tema del patrimonio autónomo. Está superado en el tanto y en el cuanto los bienes, una vez que se hace una ejecución de un fideicomiso,
nada está obteniendo el fideicomisario de los bienes del deudor, porque desde la constitución del fideicomiso de garantía, el fideicomitente los traspasó. Ya no forman parte de su patrimonio, ahora es parte de un patrimonio autónomo que está garantizando esa obligación. Entonces, la titularidad del patrimonio la ostenta el fiduciario, no el deudor. Entonces, al momento de hacer una ejecución de un contrato de fideicomiso, los bienes, quien los está vendiendo, quien los está rematando, es su propietario, el fiduciario. Y un tema muy importante, que de conformidad con el 656, en Costa Rica no puede ser, el fiduciario no puede ser fideicomisario, pues la mayoría de los bancos lo que hacen es utilizar un banco distinto como fiduciario, para que no se dé ese conflicto de intereses, ¿verdad? Y esa situación que en realidad está prohibida por la propia ley. La ley de garantías mobiliarias, ok. Y aquí entro al terreno de lo especulativo, un poco en lo que yo entiendo de esta ley y en la posible incidencia o no que podría tener sobre el tema del fideicomiso. El concepto de la garantía mobiliaria como tal, lo del artículo 2 de la ley, creo que ya se han referido bastante, pero lo repito un segundo nada más para tener claro. Dice: la garantía mobiliaria es un derecho real, preferente, conferido al acreedor, garantizado sobre los bienes dados en garantía. Hay una relación directa entre un derecho de un acreedor y los bienes, que puede haber situaciones como las que se comentaba también en la ronda de preguntas, de si con el artículo 51, si yo vendo los bienes que están sujetos a una garantía mobiliaria, quien los recibe libres de gravámenes, ¿qué tan real es esa garantía? ¿O qué tanto está persiguiendo a esos bienes muebles dados en garantía? Pues esos son verdaderamente interrogantes que saltan en el momento de tratar este tema. Propiamente sobre el fideicomiso de garantía, se hace referencia en esta ley en el artículo 3º, donde dice: la garantía mobiliaria incluye todas las garantías contractuales preexistentes. Y aquí yo creo que lo que hizo el legislador fue tal vez agarrar como una sola canasta y meter en la canasta todas las garantías sobre bienes muebles que se estaban utilizando en el sistema bancario nacional. Entonces, tomemos todo lo que no sea prenda inscribible y evidentemente la hipoteca por ser de bienes inmuebles, y metámosla en esta olla común para hacer de eso un único procedimiento. Pero aquí venimos con otro de los temas. Dije al principio que el fideicomiso de garantía no es en realidad un derecho de garantía real. Entonces hay diferencias que deberían hacerse si partimos de esa premisa de que el fideicomiso lo que hay es un traspaso en propiedad fiduciaria, que es diferente a las garantías reales tradicionales y que debería también ser tratado diferente por una ley que lo que hizo fue meterlo en una canasta con otros institutos o contratos o tipos de garantía que no son iguales al fideicomiso de garantía. Hay una parte de esta ley también, del mismo artículo 3º, que me llama mucho la atención, que dice: lo anterior, una vez que ya metió en esa olla común a todos los ingredientes, ¿verdad?, de garantías mobiliarias, dice: lo anterior sin menoscabo de leyes o tratados que regulen constitución, publicidad, prelación y ejecución de garantías sobre bienes muebles específicos. Tenemos, y lo dije al principio, hay regulación específica sobre la constitución, sobre la prelación, sobre la ejecución en el tema del fideicomiso, que son normas de orden público que están en el Código de Comercio. Eso es importante tenerlo presente. Otro de los temas del fideicomiso, o cómo esta ley de garantías mobiliarias trata el fideicomiso, ya no es meterlo dentro de esa olla común de garantías mobiliarias, sino utilizarlo como un deudor garante. El fideicomiso no se limita al fideicomiso de garantía, ¿verdad? Esto es una camisa a la medida que se usa para muchísimas finalidades, y dicen que el límite del fideicomiso es la imaginación de las partes, ¿verdad? En el tanto se adecuan a la legalidad, ¿verdad? Y en ese sentido hay muchísimos tipos de fideicomisos: de administración, de titularización, de construcción de obra pública, de llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, ¿verdad?, en el cual pueda ser que producto de ese encargo fiduciario sea necesario endeudarse. Y el artículo 5, inciso 15 de la Ley de Garantías Mobiliarias, al dar la definición del deudor garante, dice: persona física o jurídica, patrimonio autónomo o entidad gubernamental, sea el deudor principal o un tercero que constituye una garantía mobiliaria conforme a la presente ley. Entonces aquí tenemos que ver como patrimonio autónomo, el artículo 5, inciso 15 nos está diciendo que efectivamente un fideicomiso, no de garantía, sino de administración o de alguna obra de gestión, podría eventualmente endeudarse. Hay una norma específica del Código de Comercio
que establece la posibilidad de que el fideicomiso se pueda endeudar y que los bienes que conforman el patrimonio del fideicomiso puedan ser gravados. Es el artículo 652 del Código de Comercio, que dicen lo que interesa, que salvo autorización expresa del fideicomitente, los bienes fideicometidos no podrán ser gravados. Ergo, si hay una autorización expresa del fideicomitente, se pueden gravar los bienes del fideicomiso. Entonces, si contamos con esa autorización de quien hizo el traspaso fiduciario, quien generalmente es el que programa esos intereses, ¿verdad?, o el quien crea ese encargo fiduciario con una finalidad específica, pues evidentemente podríamos caer, como bien lo dice el artículo 5, inciso 15 de esta ley, como un deudor garante, un patrimonio autónomo. Aquí es más fácil entender al fideicomiso como un deudor garante que como una garantía mobiliaria más, pero bueno, eso es un tema que tendremos que ver en su momento. Esta ley se ha dicho también en múltiples oportunidades que tiene como una de sus premisas, como de su finalidad, el acceso al crédito, ¿verdad?, facilitar el acceso al crédito, pero el acceso al crédito tiene dos vertientes en la banca nacional que son muy importantes y que no se agotan en la garantía, sino que también tienen que ver con la capacidad de pago. Esta ley está dejando un poquito de largo esa situación de la capacidad de pago del deudor y es un aspecto muy importante. Porque si algo tenemos claro de la condición de las garantías mobiliarias es que son riesgosas y pues tiene que haber alguna manera en que el banco se resguarde sus intereses para poder prestar la plata y evidentemente si estamos ante una garantía o tipos de garantías que son riesgosas, pues algo vamos a tener que hacer como contrapeso para solventar esa situación y sobre ese tema me parece que la ley no habla mucho. ¿Qué novedad nos trae esta ley? Sin duda alguna el tema de la publicidad registral en este sistema de garantías mobiliarias, este archivo o sistema único que la ley lo trata como un registro en su título, pero después habla un poquito menos como una especie de archivo, pero que al fin y al cabo es un sistema único de inscripción de documentos. Y evidentemente el otro tema es la posibilidad de ejecución judicial o extrajudicial, ya como una decisión voluntaria de las partes, que eso, como les digo, ya estaba en el fideicomiso de garantía. Nada nuevo tenemos de esta ley en el tema de la ejecución, en el tanto que ya el fideicomiso de garantía en el 648 expresamente posibilitaba esa situación. Consideraciones sobre esta ley, ¿verdad? Aquí me parece que el registro o ese archivo del sistema de garantías mobiliarias habla sobre una especie de, vuelvo a lo mismo, de archivo de registro para precisamente tener una inscripción de garantías, para de alguna manera pignorar bienes, que sepamos que hay bienes muebles grabados. Podríamos interpretar que en este tipo de registro se podría inscribir de alguna manera o registrar de alguna manera un traspaso en propiedad fiduciaria, cuando el fideicomiso, como tenemos que hacer, vuelvo al tema de hacer la división, el fideicomiso de garantía o se está endeudando y es un deudor garante y el patrimonio fideicometido lo podría inscribir dentro de este registro, poniendo al fideicomiso como deudor, o estamos hablando de un fideicomiso de garantía donde el deudor es el fideicomitente, un tercero, y el fideicomisario es generalmente una institución bancaria, en el cual lo que está haciendo el fideicomitente al fiduciario es un traspaso en propiedad fiduciaria, no está grabando nada, está traspasando. Podríamos inscribir ese traspaso en propiedad fiduciaria dentro de este registro, es otro de los temas que si vemos el artículo 7 y el 8 de esta ley, pues no queda muy claro cuál es la solución que tendría para un fiduciario cómo proceder en este tipo de fideicomisos. Traspasar no es ignorar, vuelvo a lo mismo, no es grabar. Aquí no estamos hablando de grabar. Cuando estamos hablando de un fideicomiso de garantía, no estamos grabando propiedad, estamos traspasándola con un dominio, que si bien es imperfecto, es un dominio, es un derecho de dominio en favor del fiduciario y que tiene una finalidad específica, que eso es otra cosa. Estamos hablando de un derecho, vuelvo a lo mismo, sobre bienes propios y no sobre un derecho de garantía sobre bienes ajenos. Si no es posible, y aquí vuelvo al terreno de lo especulativo, si no fuera posible traspasar el traspaso fiduciario en el sistema, ¿cómo podemos regir al fideicomiso dentro de las disposiciones de esta ley? Es otra de las preguntas que me nacen a mí. O podemos hacerlo y se va a tener que hacer una diferencia o vía reglamento, decir, bueno, se va a poder hacer tanto la constitución del gravamen como tal, como el traspaso en propiedad fiduciaria, de manera que se pueda saber con la ciencia cierta si estamos hablando de una garantía mobiliaria que conforma un patrimonio autónomo de fideicomiso o si estamos hablando de una de las otras garantías mobiliarias que regula esta ley, o no va a haber manera de darse cuenta, o tal vez vamos a llegar a un momento en que el fideicomiso de garantía de bienes muebles no sea viable en el tanto y el cuanto
no me parece que tengamos, no me parece viable o práctico que se le vaya a pagar honorarios a un fiduciario por una situación o por una cuestión que no me va a crear ese patrimonio autónomo separado, o que no va a tener esa protección legal de tener los bienes fuera de la prenda común de los acreedores del deudor. Simplemente lo meto como un bien más y hago una garantía mobiliaria. Y otro de los temas importantes es que dentro de las derogaciones y derogatorias, modificaciones que tiene esta ley, no se hace ninguna sobre los artículos del fideicomiso del Código de Comercio. Del 633 al 662 permanece incólume la regulación, ¿verdad? Lo anterior, de alguna manera, me permite concluir, y teniendo en cuenta que el fideicomiso en garantía nunca es un fin en sí mismo, ¿verdad? Y es más amplio que una garantía mobiliaria. También lo han dicho con muy buen tino los anteriores expositores, que en un fideicomiso de garantía pueden haber derechos, bienes, muebles e inmuebles, y pueden estar todos incluso en un mismo patrimonio autónomo. Yo puedo tener un patrimonio autónomo compuesto por una cantidad de patrimonio totalmente heterogénea. No necesito que sean solo bienes inmuebles, solo bienes muebles, puede haber de todo, y se utiliza en el sistema bancario nacional fideicomisos de garantía donde la garantía que conforma ese patrimonio autónomo son bienes inmuebles, fincas, contratos, por ejemplo, se me ocurre generación de electricidad, acciones de una sociedad, en fin, muchísimas cosas que podrían ser y no ser, a su vez, garantías inmobiliarias, ¿verdad? Entonces, el fideicomiso de garantía supera en muchas cosas a esta ley, ¿verdad? Por otra parte, si el fideicomiso de garantía cuenta con normas legales que son de orden público, que no están siendo modificadas, que rigen a partir ¿verdad? Que rigen la Constitución, la publicidad, la prelación, la ejecución del patrimonio, como ya actualmente lo hace el Código de Comercio, y siendo que el artículo 3 hace una excepción dice lo anterior sin menoscabo de las leyes que rigen Constitución, publicidad, prelación y ejecución de garantías, se abre otra ventana de dudas, ¿verdad? Sobre si me va a aplicar o si me va a afectar o no me va a afectar el fideicomiso de garantía como se viene utilizando el día de hoy, ya que es distinto, y esa es si algo quiero tratar de dejar en claro, no es una típica garantía real sobre bienes muebles la que se constituye a través de un fideicomiso de garantía. Y por último, otro de los temas muy importantes a tener en consideración es que actualmente situaciones como los ingresos futuros, más que un tema de garantía, tiene que ver con un tema de capacidad de pago. Si vemos la normativa prudencial de SUGEF, la circular 0105, por ejemplo, el tema de los ingresos futuros, contratos, todo lo que sea, el dinero que va a entrar a una sociedad, pongamos el ejemplo de una pequeña empresa, pues tiene que ver con su capacidad de pago para hacerle frente a la obligación más que con una garantía. Ahora, al convertir esto en una garantía, eso va a tener también implicaciones en la normativa prudencial, y va a ser muy importante ver cuál va a ser la visión de SUGEF, cómo va a calificar este tipo de garantías, cómo va a redireccionar la forma en que el banco viene aprobando los créditos bancarios en el sistema bancario nacional. Eso sería básicamente. Agradezco muchísimo la atención de todos.